Bienvenidos a un módulo práctico de middleware. Si apenas están llegando al canal y todavía no tienen claro qué es un concepto del middleware, los invito a ir a nuestro canal y ver el último video que montamos antes de este en la misma lista de reproducción, que son los conceptos básicos y la síntesis de la teoría de un middleware. En este ya vamos a trabajar solo práctica. Entonces, les muestro cuál va a ser la estructura que vamos a tener. Vamos a tener una carpeta de middleware, vamos a manejar el logger, vamos a manejar el autenticador y se va a ejecutar desde el server. Lo vamos a hacer con pruebas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La carpeta Logger ya la trabajamos en el video anterior y se las muestro cómo está configurada para que tengan el tiempo de pausar el video y trabajarla si no lo han hecho. Entonces, básicamente lo que hacemos es declarar esta carpeta como Logger y pedirle que nos valide un método HTTP y una URL HTTP que van a ser necesarias para que puedan ejecutar la lógica de autenticación, ya que vamos a hacer un middleware de autenticación. Dentro de esta misma carpeta, según la estructura que les mostré, entonces vamos a trabajar el archivo de autenticación y lo vamos a llamar out.js. Entonces nos ubicamos en ese archivo de autenticación y vamos a empezar a trabajar nuestra lógica. Lo primero que tenemos que hacer es declarar el middleware que queremos trabajar. Lo declaramos con una constante y lo vamos a llamar autenticación. Este middleware o este out significa el nombre del middleware que vamos a utilizar y decimos cuál es la lógica que queremos trabajar. Recuerden que para que sea middleware tiene que tener dentro de su estructura un require, un request, un response y un next. Si cumple con esas condiciones va a ser un middleware bien hecho. Entonces, como estamos hablando de una autenticación, lo primero que vamos a trabajar es con una autenticación sin muchas reglas dentro de nuestra aplicación. ¿Cómo así que sin muchas reglas? Es decir, sin un JSON Web Token, sin una validación de cores para comunicarme con el cliente. Únicamente vamos a trabajar con la autenticación dentro de nuestro backend, dentro de nuestro servidor de backend. Entonces, vamos a declarar una variable que vamos a llamar outHeader y outHeader viene siendo cómo vamos a nombrar esta variable. Pero donde ocurre realmente la lógica es acá. En nuestra solicitud, en nuestro request, vamos a usar el headers authorization. El headers authorization sí es un estándar que se usa en HTTP para que podamos trabajar con todos los métodos al momento de hacer la solicitud de autenticación. Entonces, hasta acá declaramos una variable que nos va a servir para manifestar o para decirle a nuestro backend que queremos que maneje los métodos de autenticación. Luego vamos a usar una función lógica en la cual le vamos a pedir que nos diga si outHeader cumple las siguientes condiciones, hacerme un retorno de un status. ¿Cómo así? Con el retorno le estamos pidiendo que nos envíe una respuesta. ¿Y cuál va a ser esa respuesta? Le pedimos que nos mande una respuesta con un status 401 en formato JSON y el mensaje va a ser no autorizado, token requerido. Explicamos un poquito qué pasó. Estamos declarando una variable que nos mande la solicitud al método para saber si está autenticado o no. Si recuerden que esto nos dice no se cumple esta condición, nos va a mandar un mensaje que no estamos autorizados. Entonces, si recuerden que cuando usamos este símbolo de exclamación, estamos negando la variable. Es decir, lógicamente JavaScript lo que está haciendo es interpretar que si ocurre algo diferente a una autenticación exitosa, me ejecute una lógica. Entonces, si esto es diferente a esto, me va a arrojar un error 401. 401 es más normal de cuando queremos manejar formato estándar HTTP. Y recuerden que la respuesta viene en formato JSON y nos va a decir no autorizado, token requerido. Como si él estuviera identificando que no se cumple con un token correcto. Entonces, ya de ahí lo que tenemos que hacer es validar una segunda constante. ¿Cuál sería esa segunda constante? Entonces, esta la vamos a llamar token outHeader. Y esta lo que nos va a hacer es validar una segunda en la cual nosotros le vamos a dar un token. Entonces, ¿cómo así que le vamos a dar un token? Le vamos a dar una función lógica sí. La vamos a llamar token y le vamos a decir que cumpla la siguiente condición, que si es igual a algo que vamos a llamar token-banco,
middleware-123 nos ejecute una respuesta. ¿Y cuál va a ser esa respuesta que esperamos que nos ejecute? Va a ser la siguiente. Primero, para que se envíe la respuesta, vamos a mandar un mensaje return. Y a esa respuesta le vamos a dar un res.status. Y el mensaje que queremos darle va a ser a un 401. Y en formato JSON le vamos a decir que el token es inválido. Entonces ese va a ser el mensaje que vamos a enviar. Únicamente token inválido. Eso es cuando se ejecute un token 123. Es decir, una cosa es una solicitud de token y otra es un token inválido. Acá es cuando le pedimos que se loguee y acá es cuando vemos que el login no se ejecuta de la manera correcta. Entonces, hasta acá tenemos dos mensajes de error y lo que nos quedaría faltando sería hacer la simulación de un usuario autenticado. Entonces, nuevamente hacemos una solicitud de request y va a enviarse un usuario. La respuesta que vamos a enviar de ese usuario va a ser un ID y va a ser un rol. Entonces, le vamos a dar el ID 1 y le vamos a dar el rol cliente. Recuerden que como estamos hablando de un middleware, tenemos que ejecutar el next. Entonces vamos a hacer la ejecución del next para que se pueda terminar de ejecutar la lógica como un middleware válido. Lo único que nos quedaría faltando acá es exponer este archivo para que se pueda realizar la importación desde el servidor. Recuerden que como estamos trabajando en versión ESM, si viajamos a nuestro package.json vemos que lo tenemos configurado como módulo y no como CommonJS. La manera en que lo deberíamos habilitar para importación sería usando la función exportDefault authentication. Y así ya podríamos hacer la importación dentro de nuestro servidor. Entonces, tenemos el logger que nos valida el método, tenemos el middleware que nos valida la autenticación, ya nos tocaría venir a hacer pruebas dentro de nuestro servidor. Entonces, voy a anular estas rutas porque estas rutas no nos van a funcionar para la prueba que vamos a realizar. Entonces, hasta acá anulamos nuestras rutas y lo que vamos a hacer ya va a ser realizar la importación del logger que ya la tenemos, es decir, este archivo logger lo estamos importando acá y lo estamos ejecutando acá. Esto lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, en el video de fundamentos de middleware. Lo que nos quedaría por hacer es importar el middleware de autenticación. Entonces lo mismo que haríamos cuando tenemos SM es usar la palabra import, nombramos el archivo que queremos traer, que sería el de out, y él nos pregunta si lo queremos traer desde front y nos muestra la carpeta middleware authentication.js. Y efectivamente esa es la carpeta. Ya que tendríamos que hacer para que se pueda ejecutar, hacer el add.use. Entonces confirmamos que el add.use lo queremos hacer y queda ya realizada la importación. Pero acá hasta el momento todavía no podríamos hacer pruebas. ¿Por qué? Porque necesitamos una prueba que nos permita eh, trabajar con este no autorización y con el sí cliente autorizado. Entonces, para poder ejecutar las pruebas tendríamos que tener mínimo dos rutas. Esas rutas las podemos configurar dentro de nuestro servidor. Podemos configurar una ruta pública y podríamos también configurar una ruta protegida. Iniciemos entonces con nuestra ruta pública. Entonces, nos va a decir que dentro de nuestra aplicación usemos un método get y ese método get está importado correctamente como nos trae ahí la, la aplicación. Entonces nos dice que a través de nuestra aplicación ejecutemos el método get y en nuestro método get vamos a usar la carpeta raíz. En la carpeta raíz vamos a hacer un request y vamos a hacer un response y vamos a traer como mensaje una respuesta en formato JSON. Y esa respuesta en formato JSON va a ser la siguiente. Ojo, acá tendríamos que usar el comando send para poder hacer envío de esa respuesta, porque el JSON ya lo estaríamos configurando en el middleware. Entonces podría ser bienvenido a nuestra API de FinTech, que así se llama nuestra aplicación. ¿Qué más podríamos trabajar? Acá ya tendríamos
una respuesta de bienvenido a la API, ahí lo que estaría haciendo es como decir que pasó la autenticación con el usuario exitoso. Vamos a hacer una con la ruta protegida. ¿Cómo así que con la ruta protegida? Que es cuando ya se use más fácil, es como una ruta de cuentas para mandar un mensaje diferente. ¿Cómo sería? Se trabajaría de la siguiente manera. Entonces tendríamos que hacerlo de igual manera, un add y usar el método get. Y en vamos a trabajar con una ruta que vamos a llamar cuentas. Y a le vamos a pedir que llame la autenticación y que me ejecute la validación del middleware. ¿Cómo así? Que me ejecute una respuesta y una solicitud. Y a le vamos a poner la siguiente lógica. ¿Cuál va a ser la lógica que vamos a usar con esto? Vamos a usar una respuesta en formato JSON y la respuesta va a tener la siguiente estructura. Entonces la estructura va a traer un mensaje y ese mensaje va a decir acceso autorizado a cuentas bancarias. Y va a tener una solicitud de usuario, es decir, va a decir una validación de usuario. Y ese usuario se va a validar con un request, o sea, con una solicitud de usuario. Y ahí ya tendríamos entonces la validación de nuestra ruta protegida. Primero, para yo poder poner una API, tengo que correr el servidor. Entonces nos ubicamos en la carpeta backend y ejecutamos el comando rundev. ¿Por qué? Porque si yo las quiero probar tanto en el localhost como en Postman, en un Swagger, donde queramos trabajar, lo que tendríamos que hacer es mínimo tener que realizar la ejecución de nuestro backend para poder que se pueda exponer. Si no se expone, no podríamos trabajar esta. Nos está diciendo que no se está realizando la exportación del Locker. Vamos a ver qué es lo que pasa. Era porque yo no había guardado el archivo. Simplemente lo guardé y ya se ejecutó normal. De una vez vimos cómo se maneja un error. Cuando nosotros ejecutemos nuestro backend, le damos que es lo que nos dice y pongámosle lógica. Él nos dijo que la aplicación tuvo como una ruptura. Y cuando yo miro me dice que hay un error. Me dice que yo estoy solicitando un módulo que se llama middleware logger, pero me dice que no existe la exportación de Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando puse el export default no hice el almacenamiento de Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo almaceno. Obvio, este error fue muy sencillo. Ya nosotros tendríamos que validar más en la documentación qué tipo de error es o ver si es un error lógico como este. Nos entregó el siguiente puerto para hacer pruebas. Traemos entonces nuestro puerto y probamos el localhost. Nos dice no autorizado token requerido.